Buenas noches, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes. Esta noche en directo desde el Salón Elíptico donde se realiza la plenaria de la corporación. Una noticia muy importante, hace pocos minutos se aprobó el segundo debate de la reforma a la salud. Me encuentro con el presidente de la corporación, Jaime Raúl Salamanca. Presidente, el balance, ¿cómo quedó la reforma? Bueno, acaba de aprobarse en segundo debate esta iniciativa legislativa de origen de gobierno, con el apoyo de la gran mayoría de congresistas, luego de 9 sesiones, 3 sesiones ordinarias y 6 sesiones ordinarias en la Cámara de Representantes. Fueron más de 300 intervenciones, modificación en 50 artículos de los 62, se eliminó un artículo y se incorporaron 22 artículos nuevos a la reforma, un balance creo que positivo, en tanto la Cámara complementa la propuesta de gobierno y le entrega un texto muy positivo para que debata el Senado de la República. Presidente, hablaba usted de más de 300 intervenciones. Precisamente, ¿cómo fue la participación? ¿Cómo fueron las garantías para todas las bancadas? Bueno, los partidos que más intervinieron fueron aquellos partidos que tienen una oposición a esta iniciativa, brindando el debate necesario, oportuno, como tiene que ser, y sobre todo algo que yo reconozco en todas las bancadas y en el gobierno nacional, con una gran disposición de construir consensos de cara a lo que se viene. Va por mitad de camino, este tema es muy importante para los colombianos, para los territorios, y esperamos que avance en un debate democrático con garantías para todas y todos. Pasa al Senado. Pasa al Senado a tercer debate. Una noticia muy importante, noticia de última hora en Noticias Cámara de Representantes. Vamos ahora con nuestros titulares. La reforma a la salud recibe apoyo de las mayorías en la Cámara de Representantes. El proyecto de gobierno depende ahora del Senado de la República. Universidades públicas del país en crisis por falta de presupuesto. Rectores claman por un salvavidas financiero. El proyecto surta efecto, pero que además no quede condicionado a las necesidades presupuestales del Ministerio de Hacienda. Proyecto de ley permite 10 años más de recursos para municipios impactados por la violencia y la pobreza. La plata de la OCATPA se perdió, que era la plata, los recursos que se necesitaban precisamente para que estos territorios pudieran desarrollarse y pudieran desarrollarse. Toda la información legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes. Con mensaje de urgencia se reanudó el estudio de la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara. La discusión arrancó resolviendo minucias legislativas para garantizar la legalidad del trámite. Veamos cómo ha transcurrido el proceso. La reforma a la salud tuvo luz verde en la Cámara de Representantes. El proyecto logró consolidar los temas más complejos y su avance es un respiro en el trámite legislativo que requiere. Las EPS ya no van a ser intermediarias financieras, van a pasar de ganarse o de manejar el 92% de los recursos a ganarse solamente un 5% de los recursos, pero sobre la base de que sean por satisfacción del usuario, por calidad del servicio, por atención oportuna. Asuntos muy relevantes en materia de tratamientos de alto costo para pacientes que todos los días requieren de alguna intervención o tratamiento. Una reforma que va a dignificar los derechos de los campesinos y campesinas y territorios excluidos, porque va a reconectar la red prestadora de servicio en salud. Para la oposición, una de las mayores preocupaciones son las facultades asignadas a la ADRES. El autor del proyecto, que es el gobierno nacional, no interlocutó, no dio explicación. Generan mayor corrupción, dándole a la ADRES superpoderes y volviéndola la única pagadora de 94 billones de pesos en el sistema. Otra polémica giró alrededor del artículo que promovía la meritocracia para la elección de gerentes de los hospitales. La ley 1122 estableció la meritocracia, la ley 1438 volvió nuevamente a la elección por alcaldes y gobernadores sin ningún tipo de mérito y pretenden dejarla de igual manera como está actualmente. El trámite del proyecto se enfrentó a tiempos ajustados por el receso legislativo, cambios ministeriales, un fallo de la Corte Suprema y recientemente desacuerdos en la mesa directiva que fueron subsanados, lo cual permitió el debate a fondo. Ya yo había dicho varias veces que una vez el ministerio le mostrara respeto a la Corte Constitucional, se volvía a agendar la reforma a la salud. El proyecto aprobado ahora pasa a ser examinado por el Senado de la República. Una iniciativa avalada por la plenaria de la Cámara extendería 10 años más los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET.
Esto para los municipios priorizados por su situación de violencia y pobreza extrema en las diferentes regiones del país. Son 170 los municipios priorizados en el PEDET, tal como quedó contemplado en el Acuerdo de Paz del 2016. La inversión en estas poblaciones vulnerables está vigente hasta el 2027, pero diferentes circunstancias han impedido que se cumplan los objetivos. Que desafortunadamente la plata de la OCAPA se perdió, que era la plata, los recursos que se necesitaban precisamente para que estos territorios pudieran desarrollarse y pudieran desarrollarse. Tenemos que ser conscientes que en el gobierno anterior que dijo el presidente Duque que iba a hacer trizas los acuerdos de paz, eso hizo justamente y prácticamente todos los recursos de los PD fueron gastados en otras cosas. Hay denuncia en ese sentido. Con el proyecto de ley aprobado en segundo debate, impulsado por los representantes de las 16 curules de paz y apoyado por las demás bancadas, los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET tendrían vigencia por 10 años más, es decir, hasta el 2037. Debemos prorrogar los PEDET por 10 años más para que esa inversión priorizada, para que la focalización de políticas, programas y proyectos de los gobiernos lleguen a los territorios, lleguen a las poblaciones y garanticen derechos y garanticen la dignidad en los territorios de los municipios PEDET. 10 años más para que logremos seguir llevando desarrollo con los recursos de Fondo Paz y seguir construyendo la paz que tanto anhelan estos territorios que han sido afectados por décadas. Los representantes hicieron un llamado para que los organismos de control hagan vigilancia de los recursos dirigidos a los programas de estos municipios. Que se visibilicen en obras, que se vea el impacto que se están generando estos recursos y no se quede en el bolsillo de los políticos o politiqueros de turno. Tunja fue escenario del foro sobre la situación de la educación superior pública en el país. Las altas tasas de deserción, el acceso y las brechas de género en varios programas son algunas de las preocupaciones del sector. El foro permitió conocer las problemáticas por las que atraviesa la educación superior en el país, haciéndose evidente la necesidad de una reforma integral que garantice el acceso equitativo, la financiación y una formación de alta calidad. Especialmente defendimos la necesidad de reformar la Ley 30, que es la Ley de Educación Superior, para la sostenibilidad de las universidades públicas. Creemos profundamente que el presupuesto público debe destinarse al fortalecimiento de la universidad pública. Las universidades privadas, como su nombre lo indica, privadas, generarán sus propios procesos de sostenimiento. Varios representantes estuvieron presentes en el evento identificado la financiación desigual, la alta deserción y el actual modelo de financiación del ICETEX como los problemas más sensibles. Lo que varios de nosotros defendimos es que debe mantenerse, pero cambiando sus métodos de financiación o de crédito, porque hoy este recurso se va fundamentalmente a la financiación de universidades privadas y no de estudios en el exterior, como fue el espíritu inicial del ICETEX. La disputa, el escenario de construcción no se puede reducir únicamente alrededor de la financiación. Entendemos que es importante y sobre todo lo hemos luchado, la reforma al artículo 86 y 87, pero no puede quedarse únicamente en la financiación y en los mecanismos para ello. Según cifras reveladas en este foro, en promedio el aporte anual del Estado para cada estudiante en 1993 fue de 13.220.000 pesos, mientras que en el 2023 fue de 8.177.000. Es decir, en 30 años el recorte presupuestal por estudiante por parte del Estado supera los 5 millones de pesos. En el foro también se analizó la delicada situación financiera de la universidad pública. El déficit acumulado supera los 9 billones de pesos. La UPTC en Boyacá, como muchas otras instituciones, lucha por mantener sus operaciones básicas mientras demanda soluciones estructurales. Las 34 universidades públicas de Colombia iniciaron el 2025 con un déficit que supera los 9 billones de pesos. Un problema que ha venido creciendo durante décadas y que hoy amenaza la educación superior del país. Actualmente se avanza y esperamos llegue pronto a la Cámara de Representantes la reforma parcial que tiene que ver con financiamiento, más recursos para las universidades públicas, de tal manera que la universidad en Colombia tenga mejores condiciones de acceso, de pertinencia, de calidad y sobre todo impacte en la vida de los colombianos.
La fórmula de financiación establecida en 1992 ha resultado insuficiente. Mientras el número de estudiantes creció de 50.000 a 685.000 en 3 décadas, los aportes estatales disminuyeron del 74 al 50% de los ingresos universitarios. Que el proyecto surta efecto, pero que además no quede condicionado a las necesidades presupuestales del Ministerio de Hacienda, porque si queda condicionado a las necesidades presupuestales o a las disponibilidades presupuestales del Ministerio de Hacienda, puede ser que digan que no tienen plata y seguimos en lo mismo. Por lo tanto, el proyecto debe salir con recursos de una vez del presupuesto de la Nación. Universidades como la UPTC logran mantener la operatividad y calidad de la educación, pero en otras la escasez de los recursos es evidente en el deterioro de infraestructura, limitaciones en contratación de docentes y recortes en programas de investigación. Queremos hacer un llamado a la Presidencia y al Congreso de la República para que continúen en el proyecto de modificación de ley en torno a la reforma integral a la Ley 30, específicamente en los artículos 86 y 87 en torno al aumento a la financiación de las universidades públicas. Los rectores coinciden en que más que un déficit es una deuda histórica que tiene el Estado para con la educación superior, lo que trae como consecuencia la reducción de oportunidades en el acceso a la universidad pública. Nuevamente fue llamado a control político el ministro de Hacienda, Diego Alejandro Guevara. Esta vez, ante la Comisión Tercera, debió explicar el manejo de los gastos del Estado frente al recorte de los ingresos que, según los congresistas, afecta a los programas de inversión. Las finanzas del país se verán afectadas este año. Por ello, se creará una comisión accidental para hacerle seguimiento a la ejecución de los recursos. Este debate lo citó el representante Cristian Garcés, quien asegura que las cuentas no dan. Si sumamos el hueco que hay de 46 billones de pesos, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, y le aumentamos lo que se dejó de pagar el año pasado, prácticamente no hay recursos de inversión para el 2025. Hoy, el crecimiento económico, si vemos los ingresos de la nación, es cerca del 16% del PIB, mientras los gastos son el 23%. Es decir, nos estamos quebrando. El presupuesto general de la Nación salió decretado por 523 billones de pesos. Suspendieron 12. La pregunta es, ¿solamente se van a suspender 12? No, yo creo que no se van a recaudar esos 12, pero adicional van a tener que suspender otros 12 o un poco más de billones de pesos. Es decir, que cerca de 30 billones de pesos va a disminuir el presupuesto general de la Nación. ¿Eso qué implica? Implica una asfixia en las finanzas de todas las entidades del Estado. Por su parte, los representantes del gobierno aseguran que con todo y las dificultades y la falta de recaudos se espera cumplir con los programas sociales. Este gobierno ha tenido que enfrentarse no solo al Congreso que hundió la ley de financiamiento, sino al Banco de la República que se ha negado a bajar las tasas de interés y a las propias Cortes que han tumbado prácticamente todas las reformas. Entonces estamos enfrentando realmente un reto inmenso y a pesar de eso, los datos macroeconómicos de la economía colombiana son positivos. En los próximos días se continuará el debate de control político a los demás ministerios con el fin de hacer seguimiento a la ejecución del presupuesto para este año. En Jaime Raúl Responde, el presidente de la Cámara resalta las iniciativas que ha venido impulsando para la protección animal. En los últimos días fue aprobada la Ley Ángel, que propone un castigo ejemplar para quienes los maltraten. Esto es Jaime Raúl Responde. Colombianos y colombianas, junto a Karen y Coraje, bienvenidos hoy a Jaime Raúl Responde. Hola Karen. Hola presidente. Coraje, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenidos aquí a este programa del presidente de la Cámara. Bueno, muy honrados de poder estar acompañándolo a su merced aquí en el Capitolio, de poder reconocer esa labor que desde que usted estuvo en la Asamblea venía realizando por los animales en el departamento, reconocer que gracias a usted tuvimos una política pública de protección y bienestar animal en Boyacá y que para nosotros los animalistas que hemos luchado tanto por esta causa, por el reconocimiento de los animales como seres sintientes y otros temas, sean priorizados. Para nosotros es importante que su merced nos cuente, desde que está en la presidencia, qué leyes ha promovido por el bienestar de los animales, ¿sí?
En las últimas semanas aprobamos dos leyes muy importantes, la ley Ángel y la ley Lorenzo, dos iniciativas legislativas que van en procura de garantizar los derechos de los animales, luchar contra su maltrato y, por supuesto, generar condiciones de dignidad para aquellos seres sintientes que requieren la protección del Estado y de los ciudadanos en todo el territorio colombiano. Coméntenos, por favor, la ley Ángel, ¿qué puntos clave tiene para la protección y el bienestar de los animales? Tiene dentro de su articulado el incremento de las sanciones a maltratadores de animales, la prohibición para maltratadores en la tenencia de los mismos, la creación de un registro nacional de maltratadores, una estrategia para fortalecer la prevención en contra del maltrato animal y la creación de una ruta de atención integral en contra del maltrato animal, en donde la educación juega un papel fundamental. Bueno, nosotros también hemos visto una problemática muy fuerte y es sobre los animales que utilizan para protección, los de seguridad privada. A ellos los someten a unas horas muy largas de trabajo, no les dan unas condiciones dignas de vida. Cuéntenos, la ley Lorenzo, ¿qué es lo que busca? Tiene como objetivo fundamental reducir tiempos de servicio de utilización de los animales en estas prácticas, generar condiciones de bienestar para que en el tiempo en que los animalitos estén realizando estas tareas lo hagan sin poner en riesgo su bienestar, unas condiciones mucho mejor para que no se maltraten ni se expongan a los animalitos. Además se crea un registro nacional para tener plenamente identificado qué animales están siendo utilizados en estas prácticas y sobre todo algo que me parece muy importante y es que se buscan alternativas para que progresivamente los animales, los perritos que son utilizados en esta tarea dejen de ser empleados para estas labores y se utilicen otros medios tecnológicos. Por último, pues quiero dar las gracias de parte de los animalistas, de parte de los boyacenses, porque está dejando nuestra causa muy en alto, porque le está dando la prioridad que requiere. Por más que hayan leyes, si nosotros en nuestro corazón no cambiamos la manera de relacionarnos con los demás animales de nuestro país, pues sin lugar a dudas las leyes se van a quedar en letra muerta. E invito a las colombianas y colombianos a tratar con amor, con respeto y con cariño a todas las formas de vida. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. En la Comisión Tercera avanzó en su primer debate el proyecto de ley que busca garantizar que los recursos de la estampilla Pro Adulto Mayor lleguen a más personas vulnerables. La propuesta redistribuye los porcentajes permitiendo que los fondos se utilicen de manera más flexible y equitativa según las necesidades de cada región. Actualmente los recursos de la estampilla Adulto Mayor se destinan exclusivamente a centros de vida y centros de bienestar del anciano, dejando por fuera a muchos adultos mayores en condición de vulnerabilidad. Este proyecto busca ampliar la cobertura de estos recursos, permitiendo financiar granjas para adultos mayores y programas que atiendan a quienes sufren abandono, violencia intrafamiliar y pobreza extrema que hoy no se benefician de estos centros. Durante el primer semestre del 2025, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara hará presencia en las regiones con mayor riesgo de alteración del orden público y de violación de los derechos humanos. Es muy importante que nos cuenten qué hay de las mesas de negociación, del comisionado de paz, al cual requeriremos para que nos comente frente a la paz total que tanto escepticismo ha generado en departamentos con suma violencia como Norte de Santander, como el Cauca, como Arauca, como Chocó. Especialmente cuáles han sido las respuestas del gobierno nacional y de las distintas carteras frente a estas situaciones de crisis que se están presentando en diversas regiones. Por los altos costos de producción, los arroceros iniciaron esta semana un paro indefinido que afecta a varias zonas del país. Representantes de los departamentos que cultivan el cereal dicen que con voluntad política esta crisis se hubiese evitado. Veamos. El alto costo de producción comparado con el bajo precio de la venta tiene a los arroceros del país en jaque, quienes están perdiendo cerca de 2 millones de pesos por hectárea cultivada. Situación que lleva a que arroceros del Tolima, Meta y Sucre se declaren en paro indefinido. Que tenemos crisis en la agroindustria,
las bajas producciones. Esto nos ha llevado a una comercialización a pérdidas totales. Representantes de los departamentos productores piden al gobierno concretar soluciones, pues tras 5 meses de diálogos con los arroceros no lograron llegar a un acuerdo. ¿Por qué, si ya llevaba más de 5 meses en mesas temáticas, se ha venido trabajando el tema, qué ha pasado? ¿Por qué abordarnos a este paro que perjudica a toda la población y que es un paro innecesario desde el punto de vista de que se había podido evitar? Fondo de estabilización de precios, revisión de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y con la comunidad andina y control del contrabando por la frontera con Ecuador son algunas de las peticiones de los arroceros al gobierno nacional. Además, exigen la presencia de la ministra de Agricultura en la zona para lograr concretar estos puntos. Reiteradamente le hemos dicho al actual gobierno nacional en que se garantice, ejemplo, el subsidio al almacenamiento, en donde incluso se pueda, a solicitud del gremio de los arroceros, aplicar el plan de salvaguarda en los tratados de libre comercio. Definitivamente necesario que el gobierno nacional haga unos acuerdos que realmente solucionen las problemáticas que tienen nuestros arroceros, que lleven al cese de estos paros y de estas movilizaciones que están teniendo hoy día y que por supuesto lleven a mejorar las condiciones del campo. En los próximos días, la Comisión Quinta citará a control político a la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, para que responda por la atención a esta crisis. Precisamente sobre la situación de los arroceros del país, el representante Julio César Triana, del Huila, uno de los departamentos más afectados por la crisis del sector, le reclama al gobierno nacional acciones inmediatas, esto es, la oposición en Cámara. Desde el Congreso de Colombia queremos expresar nuestra solidaridad con las familias que producen el arroz en Colombia y que generan más de 430.000 empleos y que hoy afrontan una grave crisis. Crisis generada no solamente por el costo de las semillas, por lo que pagan por la utilización de las aguas, inclusive por el exagerado y abrupto costo de todos los insumos que se utilizan para la producción. Crisis también generada por la negligencia del gobierno Petro, que gravó los subsidios en el 2022 que venían desde 1997 y que ya en el 2023 los eliminó planteando una serie de programas, de los cuales ni uno solo se ha puesto en funcionamiento. Ha sido el gobierno Petro el gobierno que más promesas le ha hecho al sector agropecuario y que más presupuesto le ha destinado al Ministerio de Agricultura, pero que más ha logrado demostrar la ineficiencia en la ejecución de esos presupuestos. Es hora de que el gobierno Petro y su gobierno prioricen la seguridad alimentaria y le dé razón y solución a sectores como el arrocero, que producen el producto más importante de la canasta familiar. Esto es seguridad alimentaria y es lo que esperamos el gobierno nacional atienda sin eludir y sin falsas promesas. Los continuos cambios en la categorización del Sisbén están afectando a las personas con discapacidad en Bogotá. Miles de capitalinos quedaron sin subsidio de transporte. Yo personalmente estaba recibiendo 10 pasajes, ahora no recibo nada, desde este año, nos lo quitaron todo. A, B, C y D no son solo letras. Es la categorización del Sisbén y los continuos cambios en la escala ha dejado a miles de personas en condición de discapacidad sin la posibilidad de acceder a subsidio de transporte. El mes pasado no nos dan pasajes para las personas con discapacidad porque dicen que nos subieron el estrato del Sisbén, entonces no recibimos ninguna colaboración para los pasajes y son muy necesarios porque tenemos que ir a citas médicas, tenemos que ir a terapias. Como Luz Marina, se estima que en Bogotá, por cada 100.000 habitantes, hay 6.000 personas que llevan consigo alguna de las 7 clases de discapacidad. El mayor porcentaje se encuentra en los estratos 1, 2 y 3, haciendo que subsidios como el de transporte sean indispensables para ellos. Señor alcalde de Bogotá, no contento con ese exabrupto de reducción de derechos, pues le está reduciendo el subsidio solamente a 12 pasajes. Imagínense la población más vulnerable de Bogotá,
ahora con limitaciones para su autonomía y su participación pues en el relacionamiento social. Estamos trabajando sobre este tema para que estos subsidios lleguen de verdad a las personas más necesitadas del país, que son los discapacitados, que tienen desventaja entre muchos más. En enero, el distrito presentó su nuevo esquema de subsidio de transporte público en Bogotá para el 2025, en el que se pueden obtener un máximo de 12 pasajes para las personas en la categoría A del Sisbén y un pasaje para aquellas que no se encuentran sisbenizadas. El río Guatapurí, principal afluente hídrico de Valledupar y la inspiración cultural de leyendas y canciones vallenatas, va camino a ser reconocido como sujeto de derechos, garantizando más inversión para su conservación y sostenimiento. El río Guatapurí nace en la Sierra Nevada de Santa Marta y desemboca en la Ciénaga de Zapatosa. 7 lagunas le dan vida y de allí se beneficia el pueblo Aruaco y varios municipios de los departamentos de Cesar, Guajira y Magdalena. El proyecto fue aprobado en primer debate en la Comisión Quinta. Se crea la Comisión de Guardianes del río Guatapurí, integrado por las comunidades étnicas, los grupos étnicos, los campesinos, a quienes habitan el territorio, la academia también. Desde el Estado se proteja, se cuide y se restaure toda la cuenca. ¿Debido a qué? A tantas construcciones que hemos tenido en el departamento del Cesar, en la Guajira, en la Magdalena. También por las diferentes desviaciones del río, de las fuentes hídricas hacia los cultivos, hacia las diferentes construcciones que han venido, vías, viviendas. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Es proteger nuestro río. También fue avalada una iniciativa para reubicar comunidades que resulten afectadas por la construcción de proyectos de infraestructura, desastres naturales y conflicto armado. Este proyecto lo que pretende es eso, una formulación de una política pública seria, rigurosa, articulada con las alcaldías, con las gobernaciones, con el sistema general de gestión de riesgo, asignando unas responsabilidades y unos lineamientos para la política. Lo que está pasando actualmente en Colombia es que no hay una articulación interinstitucional, entonces cada entidad responsable, por ejemplo, la unidad de víctimas con las víctimas, tendría que tener un presupuesto específico para los reasentamientos, pero eso no se ha venido implementando. Entonces el presupuesto está en el nivel central y por supuesto no queremos que esto sea una carga presupuestal para los municipios, que muchos de ellos no tienen la posibilidad de atender políticas de reasentamiento o de vivienda digna para estas personas afectadas. Según cifras de los ponentes del proyecto, cerca de 6.7 millones de personas tienen algún tipo de vulnerabilidad o riesgo por emergencias climáticas. Por eso es importante que cuenten con una política pública para poder reubicarse de manera segura. Con un control político en Cúcuta, la Cámara comienza la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El evento permitirá verificar en territorio las acciones para la protección de las mujeres en la región del Catatumbo. El 8 de marzo cobra sentido cuando el enfoque son las mujeres que aún no gozan de sus derechos, más si se encuentran en medio del conflicto como las catatumberas. Estamos viviendo una zozobra cada día, sin saber qué va a pasar. Tenemos mujeres asesinadas, mujeres secuestradas, mujeres desplazadas y mujeres confinadas con sus hijos. De hecho, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por el riesgo latente que ellas viven. Siempre que ocurre una guerra o un desplazamiento, las mujeres y los niños son los más afectados. En este momento en el Catatumbo hay un alto índice de mujeres expuestas a los grupos al margen de la ley que las están cooptando para la trata de personas, específicamente para el trabajo sexual. Ante esta situación, la Comisión Legal de la Mujer realizará un control político a ministerios y direcciones del Estado. Vamos a ver, eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a pedir pruebas de que verdaderamente se estén acompañando nuestras mujeres en la región del Catatumbo, porque esto se evidencia con cifras, con números, y hoy no los tenemos. La mujer cumple un papel fuerte allí donde la participación de ella en cada uno de los programas, proyectos, iniciativas debe ser prioridad. El control político se realizará en el recinto del Concejo de Cúcuta, capital de Norte de Santander. De esta manera llegamos al final de Noticias Cámara de Representantes. Les agradecemos su compañía y desde ya los invitamos para que nos acompañen la próxima semana. Los invitamos a seguir nuestros canales digitales. En las redes sociales nos encuentran como @Cámara Colombia, donde podrán hacer seguimiento a toda la actividad legislativa. Buenas noches.